en La Paz al colega. Vamos a ir con los datos, por favor, la encuesta de aprobación del presidente de Bolivia. Aprueba. La pregunta que hicimos, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia? 47% aprueba. En instantes van a ver ustedes el histórico para ver si este 47 es más o menos que la medición anterior. Desaprueba 40.9% y no sabe, nos responde 12.1%. Por ciudades, vean por favor. En Santa Cruz aprueba el 43%, en La Paz el 42.4%, en El Alto, que sigue siendo el bastión y el reducto principal, 57%, y en Cochabamba aprueba el 46%. La mayor aprobación El Alto, la menor aprobación La Paz. Vamos con el vicepresidente. Datos del vicepresidente Álvaro García Linera, la última encuesta de Poder y Placer, datos fresquitos. Si aprueban o no aprueban al vicepresidente, lo aprueba el 40.7% y lo desaprueba el 48.1%. Lo vemos por ciudades. El nivel de aprobación del vicepresidente en Santa Cruz, 32.7%, en La Paz, 40.9%, en El Alto, 54.0% y en Cochabamba, 40.7%. El más alto nivel de aprobación, El Alto, y el más bajo nivel de aprobación, Santa Cruz. Vamos con la evolución, por favor, del presidente, cómo se comportó a lo largo del tiempo y qué pasó en la última medición. Estaba en 51.2 y ha pasado a 47.0. Ustedes tienen ahí, desde octubre del 2014 que se hizo la elección, todos los datos de 61, 68, 66, 65, toda la curva, y hoy estamos viendo que está en el nivel más bajo, ese 47% que estamos observando ahí. Vamos a ver la curva histórica de la aprobación del vicepresidente. Desde octubre también del 2014, cuando se hizo la elección, la tienen toda la curva y los últimos datos era 43.7 y ahora 40.7. Esta es la última encuesta de Poder y Placer hecha hace una semana. Y veamos, por favor, lo que pasa con los líderes opositores. ¿Qué pasa con ellos? La pregunta es esta. ¿Aprueba o desaprueba usted lo que hacen los siguientes líderes opositores en Bolivia? A Carlos Mesa lo aprueba el 44%, lo desaprueba el 38%. A Rubén Costas lo aprueba el 30.2%, lo desaprueba el 56.5%. Eje Central. Eje Central, Luis Revilla, lo aprueba el 29%, lo desaprueba el 45%. Samuel Doria Medina lo aprueba el 25.4%, lo desaprueba el 57.1%. Félix Pazzi lo aprueba el 19.9% y lo desaprueba el 49.9%. No sabe con Félix Pazzi el 30%. ¿Qué pasa con Soledad Chapetón? Lo aprueba el 17.9% y lo desaprueba el 48.3%. No sabe el 33.9%. José María Leyes, alcalde de Cochabamba, aprueba el 15.3%, desaprueba el 38%, 38.2%, no sabe el 46%. Estamos hablando de Eje Central de Bolivia. Y antes de ir al análisis de nuestros invitados, el ranking de los líderes opositores, ¿cómo se ubican? Chapetón 17, Samuel 25, Rubén Costas 30, Carlos Mesa 44, Luis Revilla 29, Félix Pazzi 19.9, José María Leyes 15.3. Sebastián, si ponemos a todos en una línea, tenemos que Evo Morales tiene 47, Carlos Mesa 44, García Linera 40, Costas 30. ¿Qué nos dice eso? Se mantiene en general la tendencia del presidente como el líder con mayor aprobación. Ha tenido un bajón muy fuerte, no nacional, sino ubicado en La Paz por la crisis del agua.
Creo que esa crisis ha afectado más o menos un 12% en La Paz, lo que ya ha puesto en, si quieres ponerlo así, no es electoral, pero es en base de padrón, influye como un 4% general en la aprobación del presidente y bueno, y eso no va a cambiar hasta que no se acabe la crisis del agua en La Paz, empiecen a mostrarse los proyectos, empiecen a aclararse las causas y el presidente tratará de volver a la normalidad con eso. Pero creo que ese bajón de 10, 12 puntos en La Paz es normal y eso se traduce en un bajón nacional de unos 4 o 5 puntos. Ahí está. Vamos por favor con lo que dice Gustavo Pedraza, porque lo que dice Sebastián es: Evo sigue siendo el líder con mayor aprobación. Bueno, eso muestran los números que estamos viendo. Hay que, sin embargo, hacer una diferenciación del dato que acabamos de ver con los datos que se han dado a conocer desde abril, ¿no? Marzo, abril, las últimas encuestas. Pongamos el histórico para entender lo que dice Gustavo, por fijémonos favor. Que la estabilidad del presidente estaba alrededor del 50-51%. Ahora, ¿no? en 47. Ahora estamos hablando de 4 puntos abajo, es decir, es la primera vez en los últimos, hablaríamos de los últimos 8 meses, ¿no?, que el presidente tiene 4 puntos menos de la cifra que había estado establemente desde el mes de marzo, abril, según el histórico que ustedes tienen. Hay una explicación, ¿no?, la ha dicho el colega de La Paz. Sin embargo, estructuralmente considero que hay otra, ¿no?, que no es coyuntural. Es decir, probablemente la crisis del agua haya hecho una aceleración en la disminución de la aprobación, pero yo creo que la situación económica, que está progresivamente deteriorándose, el malestar que hay, por ejemplo, en la gente que no va a recibir su segundo aguinaldo y otros temas que tienen relación con el acontecer político, se configuran un escenario desfavorable para la popularidad del presidente y del vicepresidente, del partido de gobierno, ¿no? En este sentido, no estamos diciendo que esta es una cifra baja. 47% en una situación crítica es una cifra todavía alta. Sin embargo, lo que hay que puntualizar acá es que en el horizonte cercano es muy improbable que haya una recuperación, como hubo en el pasado, porque el año 2012 el presidente Morales llegó a tener 36% de aprobación, pero las condiciones económicas eran distintas y hubo una recuperación rápida. Ahora no, ahora las condiciones de deterioro progresivo yo creo que han sido estructuralmente mucho mayores y la reacción que el gobierno tiene ante estos escenarios yo creo que es más tímida, es mucho menos efectiva y las condiciones objetivas, la economía, los casos de corrupción, la crisis del agua, el caso del avión de la mía, yo creo que están configurando un escenario todavía mucho más adverso en el corto plazo. Bueno, ¿coincide con eso Sebastián o es una predicción arriesgada? Evo no recuperará sus niveles anteriores de aprobación. Eso no se sabe, depende del accionar de la oposición y depende del accionar del oficialismo. Son variables que no se pueden manejar anticipadamente. Concuerdo de que el año 2012, después del año 2011, que fue un año muy duro, el año 2011 fue nivelación de precios de gasolina, elecciones de judiciales, tema Timis, el presidente acabó con un poquito menos de 30% y ayudó a una recuperación. Y también fue un año de caída fuerte de precios internacionales. Y este año, 2016, ha sido un año muy malo también para el presidente, eso es evidente, pero ver si se va a recuperar o no se va a recuperar, yo tendría mis dudas. Yo creo que el presidente todavía tiene un capital político muy fuerte, todavía tiene una consolidación, una polarización, todavía no hay alguien en la oposición que exprese lo mismo que el presidente. Lo más parecido es Carlos Mesa, que se nutre totalmente del voto opositor, para ese 44%, pero que también genera simpatías en algún sector afín al oficialismo. Ese 44% no es la oposición o las oposiciones. Entonces va a depender de qué es lo que hagan los líderes de oposición para ver si le permiten o no al presidente una recuperación. Yo personalmente pienso que el presidente tiene muchas condiciones,
el precio de los hidrocarburos, que es el principal factor económico en Bolivia, tiende más a estabilizarse que a seguir bajando, no hay una tendencia a seguir bajando, y yo creo que se va a consolidar muy cercano a los $50, lo que te da un precio de estabilidad. Por supuesto, no esos $120 que te permitía tener muchas acciones, muchos beneficios para la gente, muchas obras, pero no va a haber un escenario de crisis complicado. Yo creo que más bien el 2017 económicamente tiende a ser mejor que el 2016, y eso le da al presidente una gran ventaja. Al tener estabilidad económica, ya mejorar las condiciones políticas es más sencillo. Lo difícil es cuando tienes que mejorar condiciones políticas en medio de una caída, de una crisis que va bajando. No veo ese escenario sinceramente, creo que más bien la economía se va a estabilizar. Te pregunto, Sebastián, ¿qué tiene Mesa? Pongamos la gráfica de Mesa. ¿Qué tiene Mesa que no tienen los otros líderes opositores para haber sobresalido más que los otros? Primero, Mesa tiene una ventaja, que no está haciendo gestión. Entonces, al no hacer gestión, los demás quedan en dificultades. Samuel tenía una ventaja y venía en crecida, pero creo que el tema Acapana y el tema impuestos lo ha perjudicado bastante, y eso demuestra la encuesta. En la última medición... Pero es que ya venía abajo, Samuel, ¿no? Sí, pero Samuel venía con una intención mucho mayor a la de Costas, por 2 puntos, 3 puntos en la anterior medición de noviembre. Pero creo que la gran ventaja de Mesa es que no está haciendo gestión, entonces no tiene ningún desgaste. Hacer gestión siempre desgasta. Y segundo, que tiene una virtud que no tiene ningún otro opositor, que le roba un poco de voto al masismo. O sea, hay mucha gente en el MAS que le agrada a Mesa. Y eso es una virtud para Mesa, pero también una dificultad, porque eso obliga a que Mesa tenga que actuar básicamente de manera solitaria, porque al momento que plantea alianzas con líderes opositores, ese grupo, esa cantidad de simpatizantes que le puede gustar Mesa, no se quedaría en una alianza con Mesa Costas, Mesa Samuel, Mesa Revilla, y al momento que Mesa practica alianzas con la oposición, ese voto volvería, esa simpatía volvería hacia Evo. Sebastián, esas sumas, Mesa, Costas o Mesa, Samuel, ¿serían sumas que restan? Sí. Definitivamente creo que, en el caso de Samuel y Costas, por ejemplo, son votos meramente opositores que no escapan de esa esfera. Pero yo creo que en el caso de Carlos Mesa, con cualquiera de ellos, sí es una suma que restaría bastante. Yo me animaría a dar un número de un 15% por lo menos. Permítame, Gustavo, ¿por qué Mesa logra un porcentaje superior a los otros líderes opositores? ¿Porque no hace gestión? ¿Porque no es alcalde ni gobernador? ¿Por alguna otra razón? Creo que le ayuda mucho a Mesa que no sea identificado con actores políticos del sistema colapsado del 2003, ¿no? Mesa hizo un proceso de transición y escapó al colapso, ¿no? Todos los demás líderes, con excepción también en este caso de Costa, pero los demás que están pujando, esforzándose por ser candidatos, son parte del ciclo político que colapsó el 2003, ¿no? Y Mesa, de alguna manera, con este proceso de transición que empezó el 2003 hasta el 2005, y con la actuación que ha tenido en los últimos años sobre el tema marítimo, yo creo que ha reposicionado su figura y además se ha posicionado él como una alternativa. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 4 meses en Bolivia es algo claro. O sea, hay un nuevo actor político frente a Evo Morales. Y fíjense ustedes, es el único actor político, Carlos Mesa, que no tiene partido político, ¿no? Todos los demás tienen una organización política. En este sentido, eso todavía se puede constituir en una ventaja probablemente a futuro, ¿no?